Bueno, vamos a empezar. Empezamos. Buenos días y bienvenidos a todos los asistentes a este nuevo ciclo de webinars que comenzamos desde AFM para prepararnos para el nuevo reglamento de máquinas. Queda menos de un año para que el reglamento de maquinaria 2023-1230-UE sea de obligado cumplimiento. Luego, todas las empresas tenemos que empezar desde ya, porque enero es el año que viene, o sea, es ya. Tenemos que empezar desde ya a adaptarnos a los nuevos requisitos que trae este reglamento. Hoy en una horita no nos da tiempo a ver todo el reglamento con detalle, ni a hablar pues, de cada uno de los requisitos, pero sí que hemos preparado un webinar entre mi compañero Jon Arregui y yo, pues que destacamos cuáles son las principales novedades y os contaremos luego un poquito cómo está el sector normativo. Entonces, concretamos además las principales novedades que afecten a nuestro sector. Cosas que no afectan a nuestro sector las hemos dejado de lado, ¿de acuerdo? Espera que ahora no me va. Ahora. Tenemos un ciclo de seminarios. Hoy empezamos con el nuevo reglamento, pero ya veis, tenemos otro en marzo, otro en mayo, otro en septiembre y otro en octubre, donde queremos destacar sobre todo nuevos requisitos y cosas nuevas que tenemos que ir implementando. Por un lado, vamos a hablar en uno de los webinars de los requisitos técnicos en la selección de refrigeradores, porque tenemos una normativa de gases fluorados que no nos va a dejar adquirir cualquier refrigerador para meterlo en nuestras máquinas. Luego haremos otro webinar donde detallaremos con ejemplos, etcétera, los cambios documentales que hay bajo el nuevo reglamento. En septiembre tendremos uno de los webinars estrella que intentaremos aterrizar los requisitos de ciberseguridad a máquina y finalmente terminaremos con otro webinar pues, de compraventa de maquinaria bajo el nuevo reglamento. En noviembre hay otro donde explicitaremos o explicaremos cómo está el estado normativo y el panorama normativo. ¿De acuerdo? Entonces, Jon, si te animas a contar. Sí, buenos días a todos. Me imagino que la gran mayoría ya conocéis la asociación o el clúster ya, pero seguimos creciendo. Hay alguna novedad que contar, entonces lo repasamos. Como sabéis, AFM Cluster nace de AFM como fabricantes de máquinas de herramienta hace más de 75 años, pero luego alrededor se crean y se unen otros colectivos, otras asociaciones. Algunas que ya existen y que van por su cuenta se integran en el clúster y luego nosotros desde AFM internamente creamos unas nuevas. En orden un poco horario, digamos, a la derecha veis en rojo ADIMAT, que es la Asociación del Aditivo, impresión 3D, metal sobre todo, tanto los fabricantes de las máquinas como los usuarios, centros tecnológicos, materia prima, todo el sector del aditivo, digamos. Luego están las dos asociaciones de la parte de digitalización y automatización, que son STEC y APTEC. APTEC son startups orientadas cuya propuesta está enfocada al sector de la fabricación avanzada y STEC a empresas maduras. ¿Vale? Pero todo alrededor de la digitalización y de la automatización. Luego debajo veis que están el IMH Campus y el Museo de Máquina y Herramienta, que son parte del clúster también y bueno, donde coordinamos actividades de formación y demás. Luego tenemos a FEX, que es la novedad. FEX es una asociación de elementos de fijación, unión, etcétera, y es un colectivo que se ha integrado recientemente en el clúster. Luego está AFMEC, que son los talleres de mecanizado, corte, calderería, transformación metalmecánica, al final usuarios de pieza, ¿no? Que es en número de asociados la mayor, con más de 200 talleres. Luego está SQUIN, que es el colectivo de herramienta de mano, suministro industrial, y AIME, que son los importadores de máquina herramienta. AIME y SQUIN también eran asociaciones que iban por su cuenta, existían y se han integrado en el clúster. Y bueno, pues entre todos conformamos un colectivo, un clúster de ya 8 o 9 asociaciones y más de 800, casi 900 empresas. Entonces, como veis, pues somos una asociación potente, creo que somos la asociación industrial más grande a nivel de España y bueno, esperamos seguir creciendo junto a vosotros. Si quieres retomar, Ana. Sí, retomo, que estaba ahí que le falta el link a alguna persona. Sí, hay gente que le ha llegado al spam quizá el link. Si tenéis compañeros vuestros que estén con problemas para conectarse y demás,
rebotarles el link, facilitárselo. Nosotros también estamos mandándolo, pero estamos aquí en paralelo contando el webinar y enviando links a los que tienen problemas, así que Eso agradecemos es. vuestra ayuda también. Nada, ya nos centramos. Me voy a presentar porque he empezado a hablar y no me he presentado ni he dicho nada. Yo soy Ana Gorrochategui, responsable del área de seguridad de maquinaria en AFM Cluster. En todos esos quesitos que habéis ido viendo, pues ayudamos a los diferentes colectivos en materia de seguridad. Tanto la presentación como el webinar que estamos haciendo se está grabando. Después, a todos los asistentes se os reenviará la presentación que manejaremos hoy y luego colgarán en nuestro canal en YouTube la presentación. Y luego, por último, en el chat o en la zona de preguntas y demás, podéis ir dejando las preguntas que os puedan ir surgiendo a lo largo de esta ponencia o de este webinar, ¿de acuerdo? No sé cómo andaremos de tiempo, si hay tiempo responderemos preguntas y si no, nos encargaremos de responderlas luego por email para no alargarnos tampoco demasiado. Como veis, yo quiero hablaros, no quiero dar un rollo entero del reglamento ni de los requisitos, sino que quiero aterrizar las novedades. Quiero contaros unos cuantos conceptos generales del reglamento, hablar de las responsabilidades de los agentes económicos, hablaros del manual de instrucciones que puede en un formato digital, hablar de qué pasa con una modificación sustancial, qué es y qué no es una modificación sustancial, hablar de los procedimientos de evaluación de la conformidad que tenemos, hablar de los cambios técnicos que hay, que yo creo que a todos ya nos suena, que es ciberseguridad, inteligencia artificial y maquinaria autónoma, ¿no? O pues, robótica como es cooperativa o colaborativa, ¿no? Colaborativa. Luego, de los cambios que puede haber en el resto de documentación asociada a una máquina, no únicamente en el manual de instrucciones. El marcado CE se queda siempre igual, pero como ahora hay declaración UE, muchos preguntáis si hay que marcar las máquinas UE. No, hay que marcarlas CE y os contaremos un poco la ausencia que tenemos a día de hoy de normativa, pero vamos pasito a pasito. En cuanto al reglamento de maquinaria, ya sabéis que el 20 de enero será de obligado cumplimiento. El 20 de enero cualquier máquina que se vaya a comercializar o poner en servicio tendrá que estar adecuada y conforme con el reglamento y los requisitos del reglamento de maquinaria. Ese mismo 20 de enero, la Directiva 2006/42/CE, la actual legislación, quedará derogada. No existirá, bueno, no existirá, existirá, pero estará anulada, ¿vale? Entonces, 20 de enero, fecha clave. No nos queda nada para llegar a enero, en más con los maquinones que tenemos por el sector, ¿de acuerdo? Si os queréis leer el reglamento, estudiarlo, etcétera, etcétera, aquí tenéis un link donde os podéis descargar desde el Diario Oficial de la Unión Europea en cualquiera de los idiomas de la Unión. Bueno, que para que lo sepáis. El nuevo reglamento de máquinas frente a la directiva de máquinas pues ha crecido. Realmente lo que han hecho es adaptarse un poco a las nuevas tecnologías y entrar más en ese mundo digital, vamos a decirlo así, y luego pues reordenar o desordenar, no sé cómo decir, la anterior directiva de maquinaria. Es un 80% muy parecida a la directiva de maquinaria, pero tiene ciertas novedades. Lo que pasa que antes hablábamos pues, de anexo 1, donde teníamos todos los requisitos, pues ahora está en el anexo 3. Antes las máquinas peligrosas estaban en el anexo 4, ahora están en el anexo 1. Pero bueno, más o menos los conceptos no vienen unas novedades revolucionarias ni vamos a tener que partirnos mucho ahora la cabeza o hacer muchos cambios en nuestras máquinas. Hay un reordenamiento y una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Se aplica, como siempre, a máquinas y también a todos estos equipos que veis aquí, equipos intercambiables, componentes de seguridad, accesorios de elevación, cadenas, cables, cinchas y dispositivos amovibles de transmisión mecánica. Y también a cuasi máquinas. El caso es que máquinas sigue siendo lo de siempre, un conjunto de elementos que tiene al menos un elemento móvil accionado por una fuerza diferente a la humana o manual. Pero también es ese conjunto de elementos al que solo le falte la carga de un software destinado a la aplicación específica que el fabricante prevea. Es decir, si hay alguien que dice, yo no, o sea, el cliente o el proveedor me va a cargar el software, yo no programo nada, yo no estoy mandando una máquina, no, también estás mandando una máquina.
Aquí también se redefine componentes de seguridad. Más que redefinir componentes de seguridad, lo que nos hacen es incluir también el software como componente de seguridad. El componente de seguridad está dentro del ámbito de aplicación del reglamento de maquinaria. Luego, un componente de seguridad o un software relacionado con la seguridad, un software que asegura funciones de seguridad, también tendrá que llevar marcado CE de acuerdo al reglamento de maquinaria. Entonces, si nosotros con nuestros proveedores bueno, pues de bloques de bibliotecas que tengan que ver con el sistema de mando, nos están vendiendo esa aplicación software, tiene que ir marcada con el nuevo reglamento, además de con otras legislaciones que le sean de aplicación. Entonces, aquí, bueno, tenemos que ver cómo colaborar entre proveedor, fabricante, incluso usuario final, pero que se os quede que ahora quien venda software o algún bloque, alguna biblioteca que asegura funciones de seguridad, tiene que cumplir con el reglamento de maquinaria. Y luego os dejo aquí dos definiciones, no sé si son interesantes, pero que sí que dan que hablar luego más adelante en los requisitos. Nos definen lo que es una función de seguridad. Al final, funciones de seguridad se os tiene que ir la cabeza a la norma 13849-1. Funciones de seguridad que tenemos, que son las paradas e inhibición de puesta en marcha que genera una barrera inmaterial, un enclavamiento, un borde sensible, una parada de emergencia, el que se me embale un motor que va a velocidad reducida o un eje que va a velocidad reducida. Todo eso son funciones de seguridad. Y a lo largo del reglamento se establecen requisitos en donde intervienen funciones de seguridad. Por eso lo definimos desde ahora. Y lo mismo sucede con código fuente o con la versión instalada del software. A lo largo del reglamento habla varias veces de código fuente, luego también que tengamos claro que es la versión actual instalada del software. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas que nos están llegando a la asociación y más, sobre todo ahora, de un tiempo a esta parte. Si hay que poner ya, estoy encontrándome con de todo, estoy encontrándome ya con declaraciones UE/C de conformidad, declaración C de conformidad que pone que se cumple con el nuevo reglamento, otros que ponen el nuevo reglamento y, y la vieja directiva. No, reglamento y declaración UE a partir del 20 de enero del 2027. Ahora no tiene ninguna, ¿cómo se dice? No es legal, no tiene validez jurídica decir, No es que no haya no es que no haya obligación, sino que está prohibido por ahora. sí, no tiene validez. Yo digo que declaro UE una máquina bajo este nuevo reglamento y digo que cumplo con este reglamento, pues muy bien, haces muy bien en adaptarte a los requisitos, pero legalmente no tiene validez. Ahora lo que está vigente es la directiva de máquinas, el reglamento ya llegará. Eso sí, a partir del 20 de enero, adiós declaración CE, bienvenida declaración UE, citando en cada caso la legislación correspondiente. Entonces, que sepáis eso, que el cliente seguramente os pedirá ya declaraciones UE. Ponerlo si queréis, pero no tiene validez. Lo que vale es cumplir con la directiva hasta el 20 de enero, ¿vale? Una de las novedades más interesantes que trae el reglamento es el tema de responsabilidades de los diferentes agentes económicos que tenemos. Tenemos 4 agentes económicos: el fabricante, el representante autorizado, pero el importador y el distribuidor también. Históricamente siempre y últimamente nos están llegando un montón de consultas de que si el distribuidor ha puesto la máquina y yo no le he dado el CE y entonces quién es el responsable de eso, que si me traigo una máquina de no sé dónde, pero le voy a hacer responsable autorizada a no sé quién, que si la máquina que viene de China o de no sé qué, el importador no le el importador no le llega la declaración C del chino. Estamos teniendo bastantes consultas al respecto y siempre hemos tenido ahí pues, como una nebulosa, aunque en la directiva, de cuáles son las funciones o obligaciones reales del importador y del distribuidor. Sí que aparecen en otros documentos legislativos, pero en la directiva no aparecía nada. En este reglamento, pues bueno, ya han dado una serie de obligaciones o ya se establecen una serie de obligaciones y responsabilidades para cada uno de estas figuras. Las tenemos aquí. Empezamos por los fabricantes. Al final, el fabricante
es quien diseña y quien fabrica y quien pone en el mercado una máquina o un conjunto de máquinas o una cuasi máquina o un aparato de elevación, un lo que sea, y solo puede realizarlo cumpliendo con los requisitos técnicos que figuran en el anexo 3. Antes era en el anexo 1, ahora es en el anexo 3. Además, tiene la obligación el fabricante de generar documentación técnica. Antes o hasta ahora lo llamamos expediente técnico de fabricación, el nuevo reglamento lo llama documentación técnica. Ya sabéis que esto es un conjunto de documentos que todo fabricante tiene que tener para dar velocidad, vamos a decir, del cumplimiento de su máquina con los requisitos que establece el reglamento. Además, tiene que pasar por un procedimiento de evaluación de la conformidad. Ya veremos luego qué significa eso. Pero yo diseño una máquina y tendré que chequear de alguna manera que estoy cumpliendo con la directiva, bueno, con la directiva, con el reglamento o con las normativas. Tendrá que hacer una declaración UE de conformidad con un contenido concreto, tendrá que marcar CE la máquina, tendrá que identificar claramente la máquina, la chapita de siempre, pues con los datos del fabricante, dirección, página web, correo electrónico, todos esos datos, e igualmente, la máquina no, el fabricante y luego la máquina, el número de serie, el modelo, el nombre de designación de máquina, etcétera, etcétera, ¿vale? Fabricante y máquina bien identificados. Tendrá que realizar un manual de instrucciones, tendrá que hacer unas instrucciones de uso, manual que al final forma parte de esta documentación técnica. Si tiene dudas un fabricante de que ha puesto en el mercado una máquina que incumple con el reglamento, si hay dudas de la conformidad de sus máquinas que puedan estar en el mercado con cumplimiento, tendrá que arreglarlas de manera inmediata o retirarlas de donde están, pero además si pone en peligro a las personas, ese cumplimiento pone en peligro a las personas, deberá notificarlo también a las autoridades. Tenemos que hacernos como una autovigilancia, vamos a decirlo así. Y luego, en caso de que haya un requerimiento con las autoridades, tiene el fabricante la obligación de cooperar con ellos. Es decir, si una autoridad me pide un plano de mi expediente técnico o futura documentación técnica, una evaluación de riesgos, una declaración C, un manual de instrucciones, tengo la obligación de darle, tengo la obligación de cooperar con esa autoridad. Esto lo he dicho muchas veces, pero hace nada hemos tenido esta consulta, a ver si esto era obligatorio. Es obligatorio, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos al importador, al que trae máquinas de fuera de la UE y las trae aquí, adentro de la UE. Entonces, obligación del importador, solo puede introducir máquinas que estén conformes al nuevo reglamento. Y conformes al nuevo reglamento quiere decir que cumplen con el nuevo reglamento íntegramente hasta la colocación del marcado CE, hasta que te den la declaración CE. No puedo poner en el mercado una máquina importada sin marcado CE o sin una declaración CE que sea válida o con incumplimientos clarísimos, ¿de acuerdo? Entonces, ese importador se ha de asegurar de que el fabricante tiene todo esto y tendrá que verificar que efectivamente existe la documentación técnica, que efectivamente ha pasado por un procedimiento de la evaluación de la conformidad, que existe la declaración UE y es conforme al contenido que tiene que tener, que existe el marcado CE, que la máquina está identificada con los datos que se tiene que identificar, que el fabricante está identificado con los datos que se tiene que identificar y que existen instrucciones de uso con el contenido que debe de tener. Y si no puede hacer nada de esto, no se trae la máquina y no se pone en el mercado. ¿De acuerdo? Si no, eso os lo acabo de decir. Además, Y también... esto cuando no ha hecho ninguna modificación, que luego entraremos en la parte de modificación Sí, sustancial, que es eso donde es. os suelen Luego surgir vamos a dudas, luego entramos en eso, pero esto simplemente vendiendo, ¿vale? O sea, hasta ahora no ha habido unas responsabilidades muy claras para estas figuras y ahora veis que las responsabilidades se definen mucho más claramente y va a ser más fácil también exigir esas responsabilidades a otras figuras que no son el fabricante, ¿no? Efectivamente. En otros textos legislativos aparece
aparecen obligaciones para los importadores y distribuidores, pero no tan aterrizado a máquina. Entonces, pues ahora sí que los tenemos. El importador se tendrá que identificar también, igual que el fabricante, el importador se va a tener que identificar con su nombre, su dirección, su correo, su página web, su código postal, etcétera, etcétera. Tiene que venir identificado el importador. Entonces, podrá poner la máquina en venta o introducirla en el mercado, vamos a decir, siempre acompañada de las instrucciones de uso. Durante el periodo que pueda estar de almacenamiento y transporte esa máquina, no deberá de llegar a incumplir con ningún requisito. Y aquí pasa exactamente lo mismo con el fabricante. Si el importador tiene dudas de que una de las máquinas que ha puesto en el mercado o una gama de máquinas que ha puesto en el mercado incumple, tendrá que hacer lo mismo que el fabricante, arreglarlo o retirarlo o lo que sea, pero ponerlo bien, o sea, que no esté ahí mal. Y si además genera un riesgo para cualquiera de los trabajadores, tendrá que notificar a las autoridades. Tendrá que decir, tengo esta gama de máquinas que es peligrosa y voy a hacer esto, esto y esto. Y asimismo, y de la misma manera, el importador tendrá que cooperar con las autoridades en caso de un requerimiento de las mismas, de la misma manera. Luego tendrá que disponer de un montón de datos a ese importador para poder cooperar con las autoridades, para poder demostrar que efectivamente ha introducido máquinas conformes al reglamento. Y los distribuidores lo mismo, tienen que tener en cuenta el reglamento, en este caso tienen que comprobar, tienen que verificar que hay una declaración UE, que hay un marcado CE, que hay una identificación de la máquina con los datos que tiene que tener, que hay una identificación del fabricante con los datos que tiene que tener y que hay unas instrucciones de uso con los datos que tiene que tener. Si no puede hacer esas comprobaciones, adiós. No comercializamos la máquina. Igual que el importador tendrá que, que, que durante el periodo de almacenamiento y transporte pues no se ponga la máquina en peligro o genere peligros o incumplimientos. Si tenemos igual que el importador y el fabricante dudas en que yo he puesto una máquina al mercado no conforme, lo mismo tendré que ir a ¿cómo es esto? A arreglarlas y a ponerlas en conformidad o a retirarlas y a hablar con las autoridades. Lo mismo, lo mismo. Y si las autoridades nos piden un requerimiento, tendremos que cooperar con ellos. Y luego tenemos la figura del representante autorizado. El representante autorizado, como siempre, ha de recibir un mandato por escrito del fabricante. Puede actuar en nombre del fabricante con las funciones que éste le diga en ese mandato por escrito. Ahora bien, un representante autorizado no es un fabricante, no diseña, no fabrica, no es responsable de la conformidad de la máquina. Puede hacer algunas funciones, entre ellas, pues bueno, mantener y no menos de 10 años la declaración UE de conformidad, la documentación técnica, declaraciones de incorporación, pero no es quien fabrica, ni quien diseña, ni el responsable del cumplimiento con la máquina, ¿de acuerdo? Cambiando de tema, si es que puedo pasar la transparencia. Ahora, cambiando de tema, otra de las novedades que tenemos es el tema de la información digital. Las máquinas, hasta ahora siempre que se instrucciona en formato papel para que el usuario pudiese acceder a ellas en todo momento, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora que estamos también con tanta legislación de medio ambiente, etcétera, etcétera, bueno, pues vamos a reducir el papel y pueden proporcionarse en formato digital. En este caso, tendrá que ir en la máquina una marca o una frase o algo que nos diga la manera en la que tenemos que acceder a las instrucciones digitales. Muchos de vosotros ya habláis, pues eso, de que vais a colocar un QR, un código de barras, un lo que sea, pues para poder descargar de un enlace directamente esas instrucciones. Eso tiene que estar en un formato que se puedan descargar y deberán de estar accesibles durante la vida útil prevista de la máquina y como mínimo 10 años después de la introducción en el mercado de la máquina. Ahora bien, si el usuario en el momento de la compra
exige una copia en papel, se le entregará de forma gratuita. No hay que incrementar, bueno, en teoría, no hay que incrementar el coste por ello. Aquí me sorprende lo del en un plazo máximo de un mes. Según, o sea, hay fabricantes que tardan más de un mes en hacer el manual, ¿no? No lo veo muy factible, pero bueno, en cualquier caso hay que proporcionar en papel si el usuario en el momento de la compra lo solicita. Y aquí, eh, a ver cómo nos aterriza esto la guía, pero las instrucciones de uso ya no nos habla de un manual original, de un manual traducido, de una traducción del manual original, sino que nos dice que el manual tendrá que proporcionarse en una lengua fácilmente comprensible para el usuario y que sea aquella que determine el Estado miembro que se trate, es decir, el casa de Una lengua España. oficial del país destinatario. Eso es, el país destino, que no me salía. Entonces, bueno, pues por este lado, pues nos quitamos de tanto papeleo y de tanto manual original y, bueno, cositas, pero luego lo que hay que colocar en el manual de instrucciones son un montón de contenidos que luego veremos un poquito por encima. Tenemos también otro de los temas que nos lo cuenta mi compañero John, es el de las modificaciones sustanciales. Ya comentábamos antes, ¿no? La histórica fuente de dudas más grande con la directiva. Dentro, o sea, aparte de los motivos por que ha comentado Ana antes, pues, de ver la necesidad de cambiar de la directiva de máquinas al nuevo reglamento, aparte de esos, incluir esos requisitos de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de comportamiento autoevolutivo de las máquinas, ¿no? Que antes no venía incluido en la directiva y que ahora se incluye en el nuevo reglamento, pues están los otros temas como el aclarar las definiciones dudosas, ambigüedades, los agentes económicos, establecer las obligaciones claras para ellos y la famosa problemática que viene dada de cuándo algo es modificación sustancial, cuándo hay que considerarlo como modificación sustancial, cuándo no, qué hacemos en cada caso, qué obligaciones estoy asumiendo cuando estoy recertificando en caso de una modificación sustancial. Y bueno, hasta ahora el terreno era un poco pantanoso, ¿no? Hacíamos modificaciones sustanciales y parecía que nos estábamos haciendo, ¿no? Convirtiéndonos en fabricante de la máquina en su totalidad, independientemente de si yo había tocado una parte muy pequeña y había otras muchas partes de la máquina que yo no había modificado, ¿no? Ahora se aclara eso y bueno, parece que nos dan un poco la razón en que el que modifica una máquina, aunque la recertifique, solo se hace responsable de aquellas partes modificadas. Importante definir bien el alcance de estas modificaciones cuando se hagan, ¿vale? Importante para que quede claro hasta dónde es esa responsabilidad nuestra y a partir de dónde no lo es. Entonces, más cosas que se aclaran, pues el tema de que no hay obligación de repetir ensayos, generar nueva documentación de todas esas partes que no se hayan visto afectadas, por evitar trabajo innecesario y sin sentido, ¿no? No tiene mucha lógica. Hasta ahora teníamos problemas con gente que hacía modificaciones sustanciales en máquina vieja y era complicado a veces conseguir partes de la documentación de ese expediente técnico o documentación técnica y entendíamos que las teníamos que tener o que nos las podían exigir. Bueno, aquí ya se establece de una forma clara que nosotros como modificadores y recertificadores tendremos solo la obligación de disponer de la documentación relativa a esas modificaciones, ¿vale? El punto 2 habla de que las operaciones de reparación y mantenimiento que no afecten a la conformidad de la máquina o de los productos relacionados no deberán considerarse modificaciones sustanciales. ¿Por qué? Porque, bueno, se aclara un poco la definición de modificación sustancial. ¿Qué es una modificación sustancial? Pues es una modificación de una máquina por medios físicos o digitales, es decir, cambios de control, CNC y demás también se incluyen, después de que dicha máquina se haya introducido en el mercado o puesta en servicio, ¿vale? Una modificación sustancial es algo que hablamos a posteriori, después de que una máquina ya se comercialice, se ponga en marcha con su marcado CE, con su declaración CE, con una fecha de fabricación y posteriormente le metemos mano, hacemos modificaciones, ahí podemos empezar a hablar de modificaciones sustanciales, ¿vale? Y que afecta a la seguridad de la máquina al generar un nuevo peligro o aumentar el riesgo existente de peligros ya existentes y exige o bien la incorporación de resguardos o dispositivos de protección a la máquina cuyo procesamiento necesita la modificación del sistema de control, ¿vale? Sistema de mando,
o la adopción de nuevas medidas de protección para garantizar la estabilidad, la resistencia mecánica, temas estructurales de la máquina, etcétera, etcétera. ¿Vale? De nuevo, nos gustaría que la definición fuera un poco más clara todavía y que llegaran ejemplos concretos en una futura guía de aplicación del nuevo reglamento, pero veremos cómo queda. Se arregla o se aclara en parte, pero bueno, puede haber algunas situaciones un poco dudosas todavía que esperamos ir aclarándose en un futuro. Entonces, lo que está claro es que toda persona física o jurídica que lleve a cabo una modificación sustancial de una máquina tendrá la consideración del fabricante y estará sujeta a las mismas obligaciones del fabricante, partiendo de tener que demostrar la conformidad de la máquina con una documentación técnica, de marcar C de la máquina, de tener una declaración UE de conformidad, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y cuáles han sido históricamente las dudas típicas? Pues las veis a la derecha, ¿no? En este sector, al menos. Incorporo un nuevo robot, cintas transportadoras, tal. Bueno, me parece bastante evidente, ¿no? Estamos generando nuevos peligros. Parece que esas sí que van a ser modificaciones sustanciales, salvo que desde el origen de la fabricación, desde el diseño, esté ya contemplado y esté previsto la posible incorporación de estos elementos y la seguridad esté preparada para integrarlos a posteriori, ¿vale? En esos casos no vamos a hablar de modificación sustancial, siempre que estuviera previsto y preparado en seguridad la máquina o la instalación, ¿vale? Implementación de un modo de funcionamiento, de nuevo, nuevos peligros, modificación sustancial clara. Cambio de CNC, retrofitting, salvo que sea algo mínimo de solo mantenimiento, volver a recuperar la precisión de la máquina, eliminar holguras y cosas de estas, a pocas funcionalidades que añadamos, si añadimos potencia, añadimos velocidades, va a ser modificación sustancial, ¿vale? Implementación de nuevas tecnologías, meterle un cabezal de rectificado a una fresadora, a un centro mecanizado, o meterle una posibilidad de torneado a algo que antes no tenía. Son modificaciones sustanciales clarísimas, ¿vale? Son nuevos peligros, incluso te afectan nuevas normas de tipo C. Colocación de escaleras a partes elevadas, pues si no estaba previsto un acceso y ahora tienes peligros en altura donde no estaban, nuevos peligros, modificación sustancial clarísima. Cambio de puertas por barreras y materiales, fotocélulas, etcétera. Esto no se habla específicamente en el contenido del nuevo reglamento, pero ya lo sabemos porque por la relación que tenemos con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, que debe considerarse como modificación sustancial, ¿vale? Siendo puristas, si el texto legislativo no lo trata o no lo menciona, pero hay que considerarlo modificación sustancial, ¿vale? Mejorar máquina con deficiencias en el marcado CE, o incidencias. Una modificación que sea de seguridad a mayores, que decimos, una adecuación no es modificación sustancial, salvo que se cambie la estrategia de seguridad, ¿vale? Sustituir una puerta con micro por una puerta con micro que sea más fiable no es una modificación sustancial. Sustituir una puerta por una fotocélula sí, porque tiene asociadas nuevas justificaciones de cara al expediente técnico, porque lleva asociadas distancias de seguridad, temas de burlado, encerramiento cambian, ¿vale? Cambio de estrategia de seguridad, modificación sustancial. Cambio de dispositivo de seguridad por algo que otorga un mismo nivel de seguridad o superior, no es modificación sustancial. Y luego, si se modifica una función de seguridad mejorándola, pues lo estamos en las mismas. Si no cambiamos la estrategia y vamos a mayores, simplemente con la misma tipología de dispositivos o misma estrategia, no lo consideramos modificación sustancial. Algunas otras más que se nos pueden ocurrir, pero estas son muy típicas. ¿Qué hacemos, no? Cuando estamos hablando de una modificación para plantearnos si considerarla como modificación sustancial o no. Pues empezamos a hacernos preguntas. ¿Las modificaciones crean nuevos peligros o aumentan un riesgo existente? Sí, pues parece que va a ser modificación sustancial. ¿Las medidas de seguridad existentes previenen los nuevos riesgos? Sí, eso parece que esos nuevos peligros podrían estar previstos y demás. Si ya están contemplados y las medidas de seguridad cubren totalmente los nuevos peligros, pues podemos quizá empezar a valorar si no es modificación sustancial. Pero si no se previenen esos riesgos, claramente estamos ante una modificación sustancial y... Sí, un segundo, creo que está bailado un sí con un no aquí. Sí, yo Sí, estaba a punto de decir eso. sí. Efectivamente, están cruzados, deberían ser al revés, ¿vale? Sí. Corregiremos el Lo que os error. mandemos, os mandaremos corregido. Queremos generar dudas aquí, bastantes dudas ha generado esto históricamente como para nosotros generar más Para dudas. nosotros, ahora poner más. Pero bueno, yo creo que se ha entendido, ¿no?
Sí, sí, La sí. seguridad que tienes vale para lo que vas a introducir y eso está previsto, no es modificación sustancial. Tus seguridades no sirven y lo que metes requiere nuevas medidas de seguridad, estamos ante una modificación sustancial clarísima, ¿vale? Y luego Podemos ya lo que estar. tenemos que hacer es, pues, de nuevo, generar la documentación necesaria que demuestre que se han tomado medidas de seguridad suficientes y conformes con el nuevo reglamento y la normativa armonizada aplicable, ¿vale? Y documentarlo como haríamos en una máquina nueva. Informarla en el manual sobre los nuevos peligros, los nuevos procedimientos que haya que cumplir, la forma segura de trabajar con esta máquina que ha sido modificada. Nada nuevo, esto no cambia. Cambia un poco, se aclara un poco cuándo es una modificación sustancial y cuándo no, y se aclara hasta qué punto tenemos la responsabilidad. Se aclara bien el hecho de que cuando metemos mano en algo tenemos responsabilidad sobre eso, pero hay otras partes de la máquina en las que no metemos mano y no tenemos responsabilidad sobre ellas, ¿vale? Importante, insisto, acotar bien el alcance de esa modificación y que quede por Mm, escrito y compartido con el cliente, ¿vale? mm. Vale, y pues casos típicos. ¿Quién es el responsable de la modificación sustancial? ¿Quién tiene que asumir la recertificación? ¿El que la ejecuta físicamente? ¿El que la ordena? ¿El propietario de la máquina? ¿El empresario donde está esa máquina en producción? ¿El fabricante original? Pues hay muchos casos, ¿no? Tenemos una máquina de un fabricante X y es el usuario el que la modifica, sin ni siquiera tener que consultarle o demás. Pues aquí parece que la lógica dice que será ese usuario el que la modifique, el que tenga que asumir la certificación, ¿no? Porque tiene la información él y porque es capaz de generar la documentación relativa a esos cambios. En cambio, esa misma máquina de ese mismo fabricante, si es el propio fabricante el que la modifica, aunque lo pida el usuario, pues parece que puede ser un poco más debatible quién tendría que asumir la recertificación, ¿no? Lo que está claro es que alguien tiene que asumirla, o bien el fabricante o bien el usuario. Es importante definir esto en una fase inicial de esas ofertas de modificaciones que se hacen. No hay un impedimento para que ninguno de los dos lo coja. En este caso, depende qué cosas se hagan, quién las ordena y quién genera la documentación técnica relativa a esos cambios, pues la lógica dice que el que más documentación tiene y más conocimiento tiene de los cambios que se van a hacer sea el que asuma la responsabilidad de la certificación, ¿no? Al final, el que asuma esa responsabilidad va a tener que guardar documentación técnica relativa a esos cambios y siempre es mucho más fácil que asuma la certificación el que más información tiene que el que menos información tiene, porque el que menos información tiene que andar pidiendo al resto, ¿vale? Entonces, información tiene que estar generada. La cosa es a quién se le puede reclamar. Se le va a reclamar al que tenga la figura del certificador y pues intentar llevaros bien con, con esos otros agentes cuando hagáis modificaciones y lógicamente hacer llegar a la figura del fabricante o del nuevo certificador la documentación necesaria o, si lo sois vosotros, pedirla y insistir para que os la manden, ¿vale? Mm. Y un tercer caso suele ser, tenemos una misma máquina del mismo fabricante, pero a posteriori el usuario, en vez de pedirle la modificación al fabricante original, se la pide a otro fabricante, o a otra ingeniería, o a otra empresa. Pues de nuevo, la lógica dice que el que asuma la recertificación será el que más información tenga al respecto. El usuario va a generar documentación aunque él pida X cambios. Pues normalmente es el que mete mano, el que más interviene en esa modificación, el que tendría más sentido que figurara como nuevo fabricante y como recertificador. Pero, de nuevo, no se limita estrictamente en el nuevo reglamento. Pero bueno, nosotros tenemos nuestros criterios y nuestras recomendaciones. A partir de ahí, las obligaciones son claras. Generar nueva documentación relativa a los cambios y guardarla como parte del nuevo expediente técnico. Y cumplir con la Cumplir, legislación. lógicamente. No dejar Eh, evidencias por ahí de eso diseño es. ni documentales. Eso es. Estos tres casos que ha contado Arregui los tenemos muy bien identificados. Entonces, lo que ha dicho él es un matiz, pero lo que ha dicho él, si el usuario modifica, queda claro, aquí no hay ningún tipo de duda, pues se ha hecho una modificación sustancial, tendrá que hacer esa certificación o redeclaración o como lo queramos llamar, pero tenemos que cumplir y hacer esos documentos. En los otros dos casos, muchos fabricantes venís, es que el usuario me ha dicho que haga y tal, y quién certifica, quién no certifica, es el
él es el dueño, luego él tiene que hacer la modificación o la certificación, o la tengo que hacer yo porque soy el fabricante de la máquina, lo estoy haciendo yo. Lo que ha dicho Arregui, generalmente, o sea, la lógica nos dice quien tenga más información, pero en cualquiera de los casos hay que definir contractualmente quién va a asumir esa responsabilidad. Muchas veces, sí, yo te marco C y no sabemos dónde nos estamos metiendo. Contractualmente, definir quién es ese responsable. ¿De acuerdo? Seguimos. Antes aquí teníamos ese miedo de asumir la responsabilidad de incidencias en otras partes de la máquina que no hemos tocado y aquí se reduce un poco ese miedo que tenemos que tener, ¿vale? Porque si acotamos bien lo que hacemos, cuál es esa modificación, vamos a ser responsables solo de esas partes modificadas, ¿vale? Quiero que tengáis claro eso, que es una buena noticia para todos aquellos que andan haciendo modificaciones sustanciales, tanto en sus máquinas como en otras, ¿vale? Sobre todo los que hacen en otras, que no son de diseño propio. Vale. Vale, colocación de marcado C, hacen falta dos marcados C, quito el anterior marcado C, ¿qué hago? Tenemos una placa C en máquina antigua, tenemos una placa C nueva que debemos generar debido a la modificación sustancial y a la certificación. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos la anterior? ¿Las ponemos al lado? ¿Dejamos claro? Bueno, lo importante es que quede claro cuál es la nueva placa CE. Importante dejar claro que es relativa a una modificación sustancial y que esa nueva figura identificada como fabricante en esa certificación pues está asumiendo solo la responsabilidad de esas partes modificadas, ¿vale? No hay un impedimento para dejar los dos marcados CE en máquina, siempre y cuando quede claro cuál es el original y cuál es el posterior a una modificación sustancial. Un marcado C, dos chapas. Marcados varios Cs no puede haber. Sí, las chapas que estás diciendo tú. Un Vale. matiz, pero no sé Sí, pero dónde los venía datos y de no sé identificación qué de propósito ambas de esto. figuras Sí, con un único marcado sí, CE como tal. sí, solo una letra C y una letra E, pero luego lo que está diciendo yo. Vale. Esto que hay aquí, bueno, son dudas que se han lanzado también por nuestra parte que tenemos todos, pues en caso de accidente, quien se considera el fabricante, el original, el que ha hecho una modificación sustancial. Son dudas que hemos lanzado al grupo de trabajo también que está tratando ahora mismo el tema de las modificaciones sustanciales en la guía en la futura guía del reglamento, ¿de acuerdo? Entonces, según también las vayamos dilucidando, os iremos diciendo. Mira, otro de los grandes, bueno, cambios que podemos tener es el tema de las máquinas de alto riesgo. Antiguamente o ahora mismo en la directiva de máquinas están en el anexo 4, ahora pasan al anexo 1. Antes había un listado, ahora tenemos dos listados. Entonces tenemos todas son máquinas de alto riesgo, pero tenemos un listado A que son máquinas o dispositivos de ultra mega riesgo, vamos a decir, y un listado B que son máquinas de alto riesgo, pero un poquito menos ultra mega riesgo que el listado A. Entonces, daros cuenta, dentro de nuestro sector, lo que es nuestro sector, de momento no tenemos nada en el listado A. Todo esto no lo hacemos y no tenemos de momento ni fabricamos ni hacemos componentes de seguridad con capacidad de autoaprendizaje o con inteligencia artificial, vamos a decir, o no tenemos máquinas que incorporen IA, pero llevando a cabo funciones de seguridad, no cualquier aplicación IA, sino que esté desempeñando esas funciones de seguridad que hablábamos antes, la parada del micro, la parada de emergencia, el control de velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, de momento no salimos del listado A, pero ojo, si implementamos cualquiera de estas cosas en nuestras máquinas, tendríamos que ir al listado A, ¿vale? Somos máquina ultra peligrosa. Y luego tenemos el listado de siempre, donde puede caer alguna máquina o alguna de las empresas del sector. Pues generalmente nos van a caer aquí en prensas, incluidas las plegadoras, esto como siempre para trabajar los metales en frío, que sea con carga y descarga manual, elementos móviles de trabajo con recorrido superior a 6 y velocidad superior a 30 milímetros segundo. Luego, tenemos maquineros, vamos a decir así,
que colocan cabinas que desplazan trabajadores verticalmente, aparatos de elevación de personas o de personas y materiales, si hay un peligro de caída vertical superior a 3 milímetros, generalmente tenemos detectadas esas cabinas. Luego podemos tener algún fabricante de dispositivos de protección diseñados para detectar personas, también están en el listado B, y luego tenemos fabricantes de resguardos motorizados con dispositivos de enclavamiento diseñados para utilizarse como medidas de protección en prensas, máquinas de moldear, plásticos, cauchos, etcétera, etcétera. Pues también estarían en el listado B. ¿Por qué me tengo que buscar por el listado A o por el listado B? Porque el procedimiento de la evaluación de la conformidad va a ser diferente según si estoy en una lista, si estoy en la otra lista o si no estoy en ninguna lista. ¿Cuál es mi procedimiento de evaluación de la conformidad? Pues como veis aquí, hemos hecho aquí un grafiquillo en lugar de contar toda esto que viene en el reglamento. Entonces, yo tengo una máquina o un aparato de elevación o una cuasi máquina va por otro lado, pero o lo que fuese, y no pertenezco a ningún listado, no pertenezco a ningún listado. Pues no pasa nada, tengo que pasar por lo que llaman por el módulo A de evaluación de la conformidad, que es disponer de un procedimiento, hay que disponer de un procedimiento por escrito del control interno de la producción. Ahora os contaré luego lo que tiene que llevar ese procedimiento de control interno de la producción, pero tenemos que disponer de ese procedimiento. Cuando ese procedimiento me diga que efectivamente he pasado la evaluación de la conformidad, vamos a decir, puedo redactar ya la declaración UE, no CE, olvidámonos de los CEs, declaración UE, y podré ya colocar marcado CE y vender en el mercado. Ahora bien, si me pertenece al anexo o al listado B, es decir, esas cabinas, todo aquello que no tenía inteligencia artificial, me puedo hacer la pregunta de si tengo una norma armonizada completa o especificación técnica completa. Es decir, las prensas pertenecen a ese listado B, pero hay norma específica y completa de prensas. Entonces, como hay norma específica y completa de prensas, puedo pasar por el módulo A. Este módulo A de procedimiento de control interno de la producción es el que el fabricante se puede autodeclararse, vamos a decir, o UE, ¿vale? Que resulta que no tengo una norma armonizada completa, o sea, que tengo que tirar solo de normas B, etcétera, etcétera. Pues lo siento mucho, pero tendré que pasar por un organismo notificado que me examine mediante otros módulos de evaluación de la conformidad. El módulo B, un examen UE de tipo, junto con el módulo C, el control interno de la producción. Tenemos un módulo H de procedimiento de aseguramiento de la calidad total y tenemos un módulo G de verificación única, ¿vale? Entonces, o de verificación por unidad, vamos a decir. Entonces, una vez que ese organismo notificado nos dé el certificado de que efectivamente cumplimos con los requisitos que tenemos que cumplir del reglamento, podremos redactar la declaración CE y UE, y colocar me cuesta decir UE todavía, y colocar el marcado CE. Entonces, aquí quedaros, porque la mayoría de los que estáis asistiendo al webinar, quedaros con que vuestro camino suele ser este. Entonces, veremos luego en un ratito qué es lo que tenemos que colocar en ese procedimiento. En un ratito no, ahora mismo, está aquí. El control interno de la producción. Al final, es un procedimiento de evaluación de la conformidad donde se establecen que el fabricante cumple las obligaciones que, que se dicen pues de que dispone la documentación técnica, de que ha seguido con el procedimiento de fabricación para que tenemos que tener ese proceso de fabricación para garantizar la conformidad de la máquina. Tenemos una plantilla por ahí que ya os podremos enseñar y con los requisitos aplicables del nuevo reglamento y que tenemos marcado C y declaración UE. Entonces, tenemos expediente técnico de fabricación o documentación técnica. Hemos cumplido con ese proceso de fabricación de acuerdo a que todo el proceso de montaje, fabricación, etcétera, etcétera, desde que me entra el pedido de la máquina hasta que se va, hemos dado todos los pasos para verificar que estamos cumpliendo con el reglamento. Ese proceso tiene que existir y hemos colocado el marcado C de la declaración CUE. Esto es el módulo A, o sea, no tenemos que hacer nada más, ¿no? Es únicamente esto. Luego, seguimos. Para las cuasi máquinas,
tenemos para el caso único las cuasi máquinas, pues se tendrá que hacer la documentación técnica, se tendrán que hacer las instrucciones de montaje. Instrucciones de montaje no es que a mí muchos me dicen, yo tengo una cuasi máquina y digo cómo se monta y punto. También hay que acordarse de la seguridad. Se llama instrucciones de montaje, pero hay que acordarse de la seguridad, también de la seguridad. Y una vez que tengo esto y cumplo con los requisitos establecidos en el reglamento, declaración UE de incorporación. Antes era declaración de incorporación, ahora es declaración UE de incorporación. ¿De acuerdo? Un Tenemos matiz. una serie. Sí. Sí, que esas instrucciones de montaje no son solo las de montaje de la propia cosa máquina, sino de integración en esa máquina o instalación final Sí. donde va a ir, ¿vale? Lo importante es, Mm, es cómo hacer esa integración en la máquina o instalación final de forma segura, ¿vale? mm. Luego tenemos una serie de cambios técnicos. Como se decía, está el tema ciberseguridad, el tema de inteligencia artificial y el tema de la maquinaria colaborativa, vamos a decir, o sí, colaborativa. Hoy nos vamos a centrar en ciberseguridad, que digamos que es en lo que más cercano es para todos, porque de momento no estamos teniendo máquinas que implementen inteligencia artificial que tenga que ver con la seguridad, ni, bueno, sí que el tema colaborativo tenemos, pero igual ya haremos algo más específico para lo colaborativo. Hoy tenemos ciberseguridad y nos lo cuenta mi compañero John. Sí, ¿cuál es la novedad en este tema? Hasta ahora hemos estado hablando de ciberseguridad en las empresas en cuanto a infraestructura, redes, IT, comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hemos estado hablando de ciberseguridad en producto comercializado, ¿vale? Ahora como fabricantes vamos a tener la obligación de que nuestro producto cumpla con unos mínimos de ciberseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber que hacer una evaluación de riesgos de ciberseguridad, igual que hacemos de riesgos físicos hacia las personas, generar documentación que justifique que se han tomado esas medidas mínimas de ciberseguridad, ofrecer información al usuario en el manual de instrucciones sobre las buenas prácticas, sobre qué cosas están prohibidas, sobre qué cosas se pueden hacer, las que se pueden hacer, cómo se deben hacer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se alinea todo con el expediente técnico y con el marcado C. ¿De dónde viene esto? Esto viene del CRA. Lo veis ahí, es un nuevo reglamento, no necesita transposición, nos han dado un plazo de 36 meses de adaptación, pero está corriendo. El año que viene va a ser de obligado cumplimiento y, como podréis imaginar, los cambios a hacer en máquina para cumplir con esto no son de un día para otro, ¿vale? Estamos hablando de sustitución de componentes, estamos hablando de tener que hacer un análisis de vulnerabilidades, de qué elementos tengo, de qué posibles vías de entrada maliciosas tienen y, pues bueno, son temas que no estamos habituados a hacer históricamente la gran mayoría de fabricantes. Son temas que va a haber que subcontratar y hay que ponerse las pilas. Nosotros como AFM tenemos un grupo de trabajo en materia de ciberseguridad que históricamente ha estado tratando el tema de pues, infraestructuras inicial y lo que os venía comentando, pero que ahora vamos a orientar claramente a ciberseguridad en producto y estáis invitados a participar en él. Difundiremos también información sobre proyectos que haya interesantes para abordar estos temas, programas de ayuda, subvenciones, etcétera, para que este trabajo sea lo menos doloroso posible, ¿vale? Mm. Además de preocuparnos de los típicos temas de ciberseguridad, ¿no? De que no nos roben la información, de que no nos encripten las... Estamos hablando también de que impidamos que alguien nos pueda entrar en la máquina y ese alguien, por una acción maliciosa, nos pueda hacer perder la seguridad de la máquina. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien nos hackea la máquina y nos permite hacerla funcionar, ponerla en marcha con puertas abiertas cuando eso no sería posible? Pues podemos tener riesgos para la salud de las personas. ¿Qué pasa si alguien nos entra y nos hackea y nos hace que la máquina ande a mayores velocidades de las permitidas, con puertas abiertas o con puertas cerradas incluso, pero no tenemos los cadenados dimensionados para ese tipo de proyecciones? ¿Qué pasa en esos casos? Pues hay que empezar a preocuparse por esas cosas también, ¿vale? No solo por ese robo de información o encriptación o ese tipo de ataques típicos, ¿no? Para esto, aparte del reglamento CRA, ya sabemos que están redactando un montón de normas, algunas horizontales y otras verticales, es decir, específicas de tipos de máquina concretas, y ya hemos sabido que está en borrador una norma que es la que veis ahí en pantalla, la PREN 50742, que está hablando sobre protección ante la corrupción accidental o intencionada. ¿Vale? Aplica, lógicamente, a componentes del hardware de la máquina
switches, controles, TNC, todo esto, y también a softwares y sistemas de envío, comunicaciones de datos, ¿vale? Está centrado en las funciones de seguridad, lo que os decía antes. No estamos hablando solo de que nos entren, sino de que lo que nos hagan pueda desencadenar en peligros hacia la seguridad física de las personas, porque pues, nos hagan engañar al sistema de mando de la máquina y dejen de funcionar como deberían de funcionar algunas de las funciones de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? No sabemos todavía cómo va a quedar todo este compendio de normativa que están redactando y demás. No tenemos todo el detalle, pero ya estamos empezando a ver que se está redactando mucho, mucho al respecto. Y bueno, pues ya empezamos a ver los titulares. Entonces, pues esta norma está hablando de unos requisitos principales de cómo diseñar la máquina para evitar situaciones peligrosas por conexiones, cómo proteger el hardware, el software y los datos críticos relacionados con las funciones de seguridad, un registro de las intervenciones y la trazabilidad para el tema de reporte que vayamos a tener que hacer posteriormente también, que vamos a tener que hacerlo en caso de tener conocimiento de incidencias o ataques, cómo hacer esa evaluación de riesgos y cómo entender ese contexto de seguridad y qué medidas técnicas vamos a poner, que antes no poníamos para estos temas, y qué procesos vamos a determinar, ¿vale? Leo un poco los titulares, porque aquí podríamos estar hablando mucho tiempo, largo y tendido. No sé si sois las personas que van a llevar estos temas al final. Lo dicho, a las personas que vayan a liderar el tema en vuestras organizaciones, hacerles saber que tendremos un grupo de trabajo de ciberseguridad, que vamos a estar muy activos en el tema, que lo vamos a alinear con los servicios de seguridad, vamos a ofrecer formación este año y vamos a poneros en contacto con los mejores agentes en el tema, con los mejores proveedores, con los que más experiencia tienen en el tema, ya están haciendo proyectos piloto, os podemos contar que hay movimiento, ¿vale? Y lo último, como os decía antes, todo esto también hay que decírselo al usuario de cómo trabajar de forma segura relacionado con la ciberseguridad, ¿vale? Habrá que incluir información al respecto en el manual de instrucciones. Pasa si quieres, Perfecto. así. Sí, sí, sí. Pero sí, este tema de ciberseguridad nos trae a todos de cabeza porque yo creo que es una de las partes más nuevas, vamos a decir. Y hasta ahora teníamos reglamentos por ahí dando vueltas, ¿verdad? Pero en nada concreto y aterrizado, vamos a Nada decirlo. concreto de aterrizado y nada de obligado cumplimiento alineado con el mercado CE, Eso digamos. Y ahora es. es Eso es. clarísimo, vamos a tener que hablar del CRA en la declaración CE y si no nos Mm. pueden parar la máquina en aduanas. O sea, Claro, y ahora se está haciendo, pues alineado con el reglamento, este borrador de norma está en fase borrador, está en fase de definir todavía requisitos, hay que votarlos, etcétera, etcétera, pero que va a ser la norma específica para cumplir con los requisitos de ciberseguridad de máquinas. Luego va a tener que aparecer sí o sí en nuestra declaración UE el día que se publique. Nosotros ya, bueno, ya tenemos los borradores, la estamos analizando, la estamos estudiando y a los que estáis suscritos a nuestros packs de vigilancia, pues os las vamos contando. Otro de los cambios en la documentación. Como requisito técnico, ya os digo, luego está inteligencia artificial y está el tema de maquinaria autónoma. Pero realmente luego no hay grandes cosas más. Hay algún matiz, en algún requisito de ergonomía, de sustancias, de tal, pero todo lo demás es exactamente igual y las normas que se están actualizando van a incluir sobre todo requisitos de este tipo de ciberseguridad, modos de funcionamiento, sistema de mando, alguna cosita por ahí van los tiros, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto el gran cambio que puede haber técnicamente, que es sobre todo el tema de ciberseguridad, tenemos que ver los cambios que se me generan en la documentación. Yo los listo, o sea, los he listado, pero cada una de estas cositas al final supone tener que hacer bastante historieta. Primero, en el manual de instrucciones, desde luego, ya se está actualizando la norma de manuales de instrucciones también, cara al nuevo reglamento, tendrá que crecer en contenido mínimo. Sabemos dos cosas que vienen por el apartado del reglamento. Luego habrá que ver cada una de las normas tipo C y tipo B que os aplican, qué requisitos traen para los manuales de instrucciones extras. Pero de momento se dice que el usuario tiene que poder probar todas y cada una de las funciones de seguridad de la máquina, que el fabricante le deberá de dar al usuario
ese listadito de las funciones de seguridad y todos los procedimientos, detalles, equipos especiales, accesorios. O sea, le tiene que quedar claro qué tiene que probar y cómo lo tiene que probar. ¿Eso dónde lo tenemos que decir? Pues en el manual de instrucciones. Tendremos que hacer un capítulo de mantenimiento, de seguridad, de lo que queráis, pero tendremos que hacer un capítulo de cómo se prueba cada una o de puesta en marcha, porque habla de antes de la puesta en marcha, de cómo se tienen que probar todas y cada una de las funciones de seguridad. ¿De acuerdo? Función de seguridad, os recuerdo, para la emergencia, para la de los micros, para la de esto, control de velocidad, las normas tipo C nos vienen todas. Tendremos que implementar todas estas funciones en el manual. Y luego tendremos que tener un apartado de ciberseguridad, destacarlo además como apartado independiente, que no me cuelgue de un subapartado otro, sino que tenga, como el uso previsto es un apartado independiente, el ciberseguridad debería de ser otro apartado independiente, donde contaremos qué cosas hemos tenido en cuenta y qué soluciones de manera general hemos implementado en la máquina, pues los logins, los diferentes registros, las contraseñas que podamos, a ver, no ponerlas ahí, pero hemos diseñado la máquina de manera que hay que acceder con contraseña, no sé qué, en todo momento se ve la versión instalada del software. Bueno, pues también estamos trabajando ahora en una plantilla que os las iremos repartiendo en cuanto a lo que hay que incluir de ciberseguridad. En cuanto a la evaluación de riesgos, el procedimiento es exactamente igual, exactamente igual. Hay que basarse en lo que nos dice la 12.100, la 12.100, la ENISO 12.100, la cual también se está actualizando ahora mismo cara al nuevo reglamento con temas de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Pero en nuestras evaluaciones de riesgos vamos a tener que tener en cuenta sí o sí los peligros de ciberseguridad, incluir las medidas de seguridad a los peligros específicos de ciberseguridad. Tendremos que incluir inteligencia, bueno, si tenemos inteligencia artificial que afecta a la seguridad de la maquinaria, tendremos que incluir datos, o sea, los peligros relacionados junto con las medidas de seguridad. Aquí también la 12.100 está metiéndose bastante para regularlo. Tendremos que hablar, esto se especifica, ya lo venimos haciendo, pero se especifica de los peligros que haya de interactuación entre máquinas, más ahora con las máquinas que son autónomas y pueden interactuar también con trabajador, y tendremos que limitar claramente el alcance de todas y cada una de nuestras funciones de seguridad. Limitar bien esos alcances, es definir mi micro me va a parar esto y esto, el alcance que tiene cada una de mis funciones de seguridad. Y además, en cuanto a las sustancias peligrosas, tenemos que identificar el riesgo y tendremos que hablar de caudal de emisión, de cuál es la sustancia peligrosa. En caso de que tengamos equipo de captación o de filtrado, tendremos que hablar de la eficacia de ese dispositivo de captación o de filtrado. Tendremos que tener todo esto en cuenta en nuestras evaluaciones de riesgos. Y en lo que era el expediente técnico de fabricación, que ahora se llama documentación técnica, nombre que, por cierto, no me gusta nada porque no le da como entidad al tema, hay que incluir cositas nuevas. Por ejemplo, hay que incluir las referencias de las normas armonizadas, eso lo hemos hecho siempre, o de las especificaciones técnicas, porque ahora la Unión también puede armonizar especificaciones técnicas que se han aplicado en el diseño. Pero si tenemos normas armonizadas aplicadas parcialmente o de manera incompleta, no la hemos aplicado completa, tendremos que decir en nuestro expediente técnico de fabricación las partes de la norma que he aplicado, el punto 5421 de la norma tal, el 54182 de la norma cual. Tendré que decir esas partes, que también, pues, ya hay ganas de volvernos locos ahora con apartaditos y con cosas, pues, joder, pero bueno. Luego, tendremos que hablar, bueno, de cuál es el módulo eso es como, módulo se llama, sí, el módulo la evaluación de la conformidad, que era módulo A, módulo B, eran módulos, ¿verdad? Sí, módulos, correcto. Sí. Pues tendremos que describir también cuál es el módulo que hemos empleado en nuestra documentación técnica. Tendremos que guardar el software relacionado con la seguridad. Ya lo hacemos por lógica y por sentido común, pero ahora lo especifica el reglamento. Y fijaros, copias de las declaraciones
UE de conformidad de máquinas o productos relacionados, aparato de elevación, etcétera, etcétera. Pero también ya no nos ceñimos solo a las cuasimáquinas o a los equipos que sean máquina, sino de cualquier otro producto que tenga mi máquina y tenga una legislación por detrás. De esos productos también tendré que guardar mi declaración CE. El control no es una máquina, ni una cuasimáquina, ni un no sé qué, pero tiene baja tensión y tiene compatibilidad. Tendré que guardar esas declaraciones CE, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, con estas 4 tonterías que acabo de decir, pues al menos hay dos, junto con el procedimiento este que te vamos a tener que realizar, pues que ya tocan un poco las narices. Ya tenemos que empezar a recopilar otra vez papeles y empezar a aplicar o a buscar qué puntitos de las normas voy cumpliendo. Y por Y último, ahora empezamos antes, ¿no? Hacer una evaluación de riesgos siendo estrictos con la metodología planteada, pues ahora lo es un poco más. sí, Antes teníamos además, cosa que teóricamente también tenemos que seguir haciendo, tenemos que trazar las medidas de seguridad que ponemos con los requisitos del anexo, hasta ahora 1 de la Directiva de Máquinas, en el futuro anexo 3 del nuevo Reglamento de Máquinas, y decir, esta medida de seguridad corresponde a estos requisitos esenciales de seguridad y salud. Ese listado cambia la codificación, entonces sí, otra traba también más para... esto de que nos hayan reordenado toda la regulación, toda la directiva, o desordenado o reordenado, me da igual, es una faena para los que tienen que andar trazando ahora todos los numeritos. Pero bueno, pues así se ha decidido. O sea, al final lo que se le quería dar más coherencia y más sentido al texto y por eso se ha cambiado de orden. Pero bueno, es una faena. Y luego, tema declaración UE. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues tal y como dice el reglamento. No nos inventemos frases, no saquemos frases de contexto, ni empecemos a poner cosas por poner. Entonces, aquí, ¿qué nos dice el reglamento realmente? Y aquí directamente una plantilla para que la podáis utilizar. Pues que alguien con poderes en la organización es quien se va a responsabilizar de la declaración UE de conformidad. Se va a responsabilizar de que la máquina y sus papeles cumplan con el reglamento de maquinaria. Esa persona ha de figurar en la declaración CE y hacerse responsable. Se ha de identificar la empresa. Y ahora, pues, tal y como hacemos en la máquina, identificamos en la declaración CE la empresa con su dirección completa web y correo electrónico. ¿Y qué dice? Que esa persona con poderes declara bajo su exclusiva responsabilidad. Entonces, la frase es, declaro bajo mi exclusiva responsabilidad. No declaro que esta máquina, no, declaro bajo mi exclusiva responsabilidad. Soy petarda con esto de la frase porque luego nos sacan incidencias en todas las declaraciones porque no hemos hecho el corta y pega con el reglamento. ¿De acuerdo? Y nos han sacado muchas incidencias. Entonces, declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que la máquina o máquina sustancialmente modificada con este nombre, tipo, modelo, número de serie y año de construcción es conforme con la legislación pertinente de la Unión, reglamento UE de maquinaria con todo su título y luego, bueno, las que os puedan aplicar, pues aquí cuáles hemos puesto, la de compatibilidad electromagnética, con todo su nombre completo y apellidos. No directiva y a la que el otro vaya a ver cuáles son. Además, también tendremos que poner las normas y especificaciones técnicas adoptadas por la Comisión, por la Unión, bueno, por el Diario Oficial de la Unión Europea, que yo he aplicado a mi máquina. Y aquí, repito, hago mi listadito, aquí tenéis la de evaluación o integración de la seguridad desde el diseño, equipo eléctrico, sistema de mando, hidráulica, neumática, y con esto, más la norma tipo C que me aplique, ya tendríamos una declaración C completa. ¿Que queréis poner 20 normas? 20 normas. ¿Que queréis poner 25? 25. Pero con esto y la norma tipo C estaríamos cubiertos. Hay que poner, os recomendamos poner la versión europea, porque así no vamos, no tenemos problema en ningún país, y hay que poner los años de aplicación. No me vale poner la norma secas. Años de aplicación. Hay que Años de la identificar a norma. qué versión de la norma hacemos referencia. Efectivamente. Entonces, lo siguiente que tenemos que incluir es decir esta frase: la máquina está sujeta o es sujeta al procedimiento de evaluación de conformidad basado en el control interno de la producción módulo A. Y ya firma, fecha, cargo
y listo. Como veis, desaparece de la declaración UE, desaparece la persona encargada de compilar el expediente técnico de fabricación. Ya no nos lo piden. No, una persona responsable con toda esta información. Y después, lo que os decía antes, el marcado CE sigue siendo el marcado CE. No hay que marcar UE, que me lo han preguntado un montón de veces. Hay que marcar CE. Y lo que os digo siempre, no confundir CE de Comunidad Europea con el China Export, que los chinos son muy listos y nos meten ahí unos goles bonitos de vez en cuando con el China Export. ¿Vale? Luego, ¿cómo está el panorama normativo ahora mismo? Porque, qué gracia, yo os estoy metiendo prisas, tenéis que preparar, tenéis que coger los de oficina técnica, empezar a mirar, o los de oficina técnica electrónica, empezar a mirar las normas de ciberseguridad, ver cómo hacemos el software, cómo protegemos esto tal, o los documentales tienen que empezar. ¿Y en qué norma me apoyo? Pues de momento ninguna. No tenemos nada, nada. No hay, a ver, nada. Ojo, cuidado. No tenemos, ya sabéis, cómo hay una guía de aplicación de la directiva de máquinas, se está trabajando en la guía del reglamento de máquinas en estos temas que estáis viendo aquí, pues en modificaciones sustanciales, en ciberseguridad, en cómo tienen que ser las instrucciones digitales, en inteligencia artificial, en maquinaria autónoma. Se están aterrizando requisitos, pero de momento no son de índole público. Nosotros los vamos viendo, pero no son de índole público. Y por otro lado, de momento no tenemos ni una sola norma armonizada con el reglamento de maquinaria. Nosotros, desde AFM, al final, como estamos en tantos grupos de normativos y de CECIMO y lo otro y lo de la moto, nos vamos enterando de lo que va a ir a ser armonizable. Os decía, la 12.100 se está revisando, incluyendo el tema de ciberseguridad. La de manuales de instrucciones se está revisando. Las normas tipo C de torno, de centro de mecanizado, de fresado, se están revisando. Tenemos nueva norma de rectificado que se publicó el año pasado, que trae el cambio de los espesores de cristales y carenados, que será armonizable, lo más seguro, una vez que le tengan que implementar también el tema ciberseguridad. Nosotros vamos viendo los cambios, pero a nivel público ahora mismo no tenemos nada. No hay nada de nada. Nada oficial que contaros, Nada digamos, oficial. Entonces, sí que vamos viendo, bueno, pues textos de lo que será la guía del reglamento, bueno, va a ser un tocho así, que nos lo estudiaremos nosotros y os lo contaremos a vosotros. Sí que vamos teniendo borradores, pero no sabemos si finalmente va a ser este el texto que se ponga. Pero bueno, aquí hay un requisito del reglamento en rojo, el software y los datos que sean esenciales a fin de que la máquina, el producto, tal, 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 y luego pues la guía nos va contando lo que quiere decir o cómo se interpreta este requisito en concreto. De momento se está trabajando. No se espera que tengamos normas armonizadas hasta aproximadamente 6 meses antes de la entrada en vigor o en la entrada de obligado cumplimiento, perdón, del reglamento de maquinaria. Deciros que, bueno, que nosotros estamos muy al día y que os iremos contando poco a poco cada cambio que pueda haber normativo. Que sepáis que las normas siempre tienen un anexo donde nos dice qué disposiciones o con qué directiva está armonizada, ¿no? Pues, por ejemplo, esta es la norma de micros y dice pues que estoy armonizado con directiva de máquinas y además en el punto 1422. Vale, pues aquí ahora, bajo el nuevo reglamento, tendremos este mismo anexo, pero de esta otra manera. Se listarán aquí todos los requisitos esenciales de salud y de seguridad que establece el reglamento y diremos en qué cláusulas de la norma, me dan conformidad con cada uno de los requisitos. ¿Esto con qué objetivos se hace? Pues si yo, por ejemplo, me invento ahora, tengo la norma de tornos y la norma de tornos no tiene ningún enlace con el requisito de ruido, no quiere decir que el torno no tenga que cumplir con el requisito de ruido del reglamento. Quiere decir que la norma no trata ese requisito y me tengo que ir a otras normas relacionadas con el ruido. Pero hay que cumplir siempre con todo lo que pone aquí, se aplica. ¿De acuerdo? A partir de aquí, contaros que cada una de las cosas que hemos visto hoy tenemos también programado un calendario de cursos de 5 o 6 horas
a lo largo del año, donde desengranaremos mucho más cada una de las cosas que os he contado hoy. Muy interesante, además, también este segundo, porque aquí veremos esas normas que están en borrador y que realmente son interesantes para cada uno de vosotros, ¿no? Y luego, bueno, pues tema de modificaciones sustanciales, la documentación, un curso concreto de ciberseguridad en máquina y luego no nos olvidamos de los usuarios de máquinas y queremos también, bueno, pues enseñarles cómo les afecta de alguna manera en todo el sistema de prevención de riesgos laborales, así como la compraventa de maquinarias. Saber también que muchas empresas os estáis apuntando cada vez más a nuestros PACS AFM Safety de vigilancia normativa, vamos a decirlo así. Y precisamente en este momento está muy bien porque disponemos de esos borradores de norma que no son públicos. ¿Y qué hacemos? Pues nos las leemos y vamos a vuestras empresas y os contamos cómo afecta cada una de las normas que son aplicables a vuestras máquinas o a vuestros productos y nos marchamos, pero os hacemos un resumen muy bueno y cómo os afecta. Lo que Contándonos hacemos los es, cambios concretos que os aplican, no dándoos una chapa de no, la norma trae todo esto, no, no. ¿Qué no, había antes? Ya lo sabías. ¿Qué hay ahora? ¿Cuáles son las diferencias? Esos cambios concretos son los que vamos a exponer al final de esas reuniones. eso es. Es un sistema cómodo para estar actualizado sin volverte loco leyendo y teniendo que comprar un montón de normas nuevas, etcétera. Al final va a ser un impasse ahí, va a ser un movimiento con muchos cambios y es un sistema que está funcionando muy bien para mantener a las Sí. empresas actualizadas con diferentes intensidades, con diferente cantidad de reuniones al año, Mm. pero Sí, sí, sí. está Se funcionando muy bien. fijan pues que tú eres fabricante, me da igual, de un torno o de un centro de mecanizado, pues ahí vamos. Oye, que te ha cambiado la norma de centro mecanizado. Me voy a inventar, ¿eh? Pero ahora en lugar de 4 puertas tienes que poner 2. En lugar de este micro tienes que poner este otro. Aquí has dejado un hueco que no me sirve para nada porque se cuela un trabajador. Tal, o sea, vamos contándoos cada una de las cosas. Entonces, animaros porque está funcionando muy bien y las empresas andan muy contentas. Y a partir de aquí creo que nos hemos pasado de esto 18 minutos, así que cerramos ya, no hacemos tanda de preguntas porque es que si no esto se puede alargar hasta el día de mañana y no me gusta retrasarme. Lo que sí me comprometo es, no sé si ha habido preguntas o no, Arregui, yo no Ha veo habido nada. preguntas, sí. Sí, Estoy cogiendo un recorte para que no vale, las perdamos porque no sé este chat si lo vamos a luego a recopilar, recuperar, si no, vale. pero listo, lo recopilo yo a mano y respondemos las Sí, preguntas en me correo. comprometo, como tenemos la relación de todos los que de los que habéis asistido, me comprometo, tanto Arregui como yo, nos comprometemos personalmente a responderos las preguntas que hayan surgido en el webinar. A todos, pues muchísimas gracias bueno, aquí os presento al equipo de seguridad. Tenemos una nueva incorporación que es Mónica González, está aprendiendo muy bien y enseguida la veréis por vuestras empresas también dando vueltas conmigo o con Jon Arregui. Y bueno, pues nos comprometemos a mandaros esas preguntas, a mandaros la presentación y solo me queda pues daros las gracias por asistir y por estar con nosotros este ratito. Gracias a todos y nos vemos otra vez en otra de estas. Un saludo. Adiós. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatza tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad y pues la verdad que eso
yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues, mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendoak dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hainet ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.